Buenos días a mi gente hermosa, mi gente maravillosa. Estoy de nuevo aquí. Bueno, ya he pasado solamente una semanita sin estar con ustedes, sin hablar con ustedes. Y ahora estoy súper emocionada porque cada vez crece más la comunidad de personas que me están escuchando, que escuchan este podcast. Y estoy súper feliz, súper motivada de poder ayudar a otras personas a lograr sus sueños. Me han escrito muchísimas personas en estos días, sobre todo chicas, que me escriben y me dicen: tu podcast me sirve de inspiración para seguir adelante, para seguir mis sueños, y eso es algo que me tiene súper feliz, súper motivada, y estoy súper contenta de que esto esté pasando a través de las cosas que cuento, que han pasado en mi vida real, ¿ok? Bueno. Yo hoy les voy a hablar de un tema un poco complicado. ¿Por qué complicado? Porque creo que es uno de los temas de los que casi nadie se atrevería a hablar, pero voy a hablar porque he decidido contar solo y únicamente la verdad en mi podcast. Y voy a hablar el tema de la competitividad y la envidia, que son dos cosas diferentes en la danza, ¿ok? Entonces voy a hablarlo a través de mi experiencia personal. Voy en este capítulo a cancelar nombres verdaderos por una cuestión de que muchas personas que me escuchan pueden conocer y saber quiénes son de las personas de las que hablo. Y entonces, por una cuestión de ética profesional y personal, no voy a decir los nombres, pero les voy a contar acerca de diferentes partes de mi vida en los que me he sentido la presión de la competencia y la presión también de la envidia. Y qué pasa también cuando tú sientes estos sentimientos en la danza y en la vida, y cuánto te puede perjudicar, ¿ok? Bueno, voy a ir hacia atrás. Voy a ir hacia atrás y voy a ir hacia atrás hablando de mi pasado, y también voy a hablar de mi presente porque son cosas que todavía me pasan. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de cuando yo estaba en la escuela de arte estudiando con otras personas en Cuba, ¿ok? Como ya dije, yo tuve que ir para la ciudad de Granma, cerca de Santiago de Cuba, a hacer mi nivel medio porque había aprobado. Y bueno, estaba en un grupo de chicas súper talentosas, chicas y chicos, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto es algo que quiero que ustedes sepan y tengan bien claro, de que en el mundo de la danza se vive mucha competencia, y ya en situaciones extremas y digamos que feas también hay personas que albergan un poco de envidia, ¿ok? Porque obviamente todos no tenemos los mismos talentos, no es verdad que todos los bailarines somos súper bailarines. Hay personas que tienen talentos naturales y que no necesitan estudiar tanto, y hay personas que sin embargo no tienen talentos naturales, pero quizás se esfuerzan, se sacrifican y pueden llegar al mismo nivel y quizás hasta sobrepasar los niveles de las personas con talento natural, ¿ok? Entonces, yo le voy a hablar, por ejemplo, de que en mi aula, desde que yo empecé en mi carrera, había, por ejemplo, una chica que tenía un talento súper natural, y realmente era muy buena y se esforzaba muchísimo. Pero yo creo que por cuestiones de que, quizás por cuestiones de crianza, que fue así que la criaron sus padres, ella le molestaba muchísimo cuando otras bailarinas se les decía que estaban bien. Ella sufría muchísimo y bueno, realmente era una persona bastante conflictiva, ¿ok? No voy a decir el nombre porque hoy día, ya no vive en Cuba, ahora está en otro lugar del continente europeo, y entonces por una cuestión de ética profesional no voy a decir su nombre, pero bueno, la voy a llamar Florinda, ¿ok? Vamos a poner un nombre bastante típico. Entonces Florinda tenía estas capacidades, esta problemática, creo que viene a través de la cuna, creo que viene a través de los familiares, de sus padres, que le inculcaron esta ¿cómo se llama?
esta cosa de que ella tenía que ser ella y solo ella únicamente la mejor, ¿ok? No podía haber otro talento superior que no fuera el de ella. Pero ¿qué pasa? Una veces en la vida tiene que darse cuenta, y esto es algo que me enseñó mi mamá y les voy a decir por qué. Una vez en la vida tiene que darse cuenta que cada vez que tú te topes en tu camino, siempre hay alguien que va a ser mejor en algo que tú, ¿ok? No es que tú puedes ser mejor en todo, no, absolutamente, ni aunque te esfuerces, ni aunque seas súper versátil, siempre va a haber un talento que sea superior en algo. Por ejemplo, yo les voy a decir un día lo que me pasó a mí. Yo llegué a mi casa una vez llorando porque yo estaba muy acostumbrada en la escuela de nivel elemental a ser la primera, ¿no? En todas las cosas. Bueno, cuando llegué a la escuela de arte fue todo súper diferente. Y entonces una vez llegué a mi casa llorando y le dije, mamá, pero no entiendo por qué yo quiero bailar. No me habían escogido para bailar, habían escogido otra chica. Y yo lloraba y decía, yo no entiendo por qué yo quiero bailar, yo no entiendo si yo soy la mejor, si yo siempre he sido la mejor, porque ahora yo no puedo llegar al lugar donde estoy. Bueno, y mi mamá me sentó y me dijo con estas palabras, nunca vas a ser la mejor. Esas fueron las palabras que siempre me recordé. Siempre me recuerdo cada vez que estoy un poquitico, digamos que negativa en cuanto a mi trabajo o que veo personalidades que tienen muchísimo talento. Me recuerdo estas palabras de mi mamá que me dijo, nunca vas a ser la mejor en todo. Siempre van a haber situaciones en las que alguien va a resplandecer mejor que tú, más que tú, y eso es algo que tienes que tener consciente en toda tu vida. Lo que tienes que aprovechar a tu favor todas las capacidades que tengan otras personas. Por ejemplo, si tú ves que una persona tiene, tiene más condiciones físicas, sabe bailar mejor salsa, sabe bailar mejor bachata, sabe bailar mejor hip hop que tú, simplemente te acercas a ellas, aprendes de esas personas y mejoras también tu nivel técnico. Pero no puedes pretender ir por la vida queriendo ser mejor que todo el mundo, porque eso es imposible. Bueno, yo gracias a ese consejo he aprendido muchísimo en mi vida. Por eso muchas veces todavía aún la gente me ve estudiando de maestros que retengo, que son súper buenos maestros, ¿ok? Y entonces esa es la cuestión por la que yo hoy voy por la vida aprendiendo siempre, aunque si soy una enseñante, aunque si soy una maestra, siempre trato de aprender y mejorar, porque tengo esta filosofía de mi mamá que me enseñó desde muy pequeña. Yo me recuerdo que tenía 10 añitos cuando me lo dijo. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Y cuando tú conscientemente sabes que siempre va a haber alguien mejor que tú en algo, tú automáticamente dejas de ponerte límites y creces y mejoras. Bueno, a Florinda le pasaba que sus padres no le habían dicho de que siempre iba a encontrar a alguien más inteligente, siempre iba a encontrar a alguien con más capacidades físicas, siempre iba a encontrar con alguien mejor. Y todas las cosas que hacía, ¿no? En vez de concentrarse en su nivel técnico, en su mejoramiento, en aprender también de las demás chicas que quizás tenían muchísimas más potencialidades que ella y que podía aprender siempre de todas, ella simplemente se focalizaba en hacerle la guerra a las muchachas que ella sentía que eran buenas bailarinas, ¿ok? Y entonces, bueno, aún no sé qué pasaría en su vida, cómo fue que transcurrió su vida después que yo vine para Italia, pero bueno, la realidad fue que se le veía siempre súper mal humorada. Incluso me recuerdo que ya después que terminamos las formaciones y todo eso, obviamente cuando llegamos a nivel medio habían otras chicas súper más talentosas en el grupo y bueno, sufrió muchísimo eso a lo largo de toda su carrera porque efectivamente se concentró en lo que era
en las demás y no en ella misma. Y entonces eso es algo que observé muchísimo en mi percurso y de lo que después pude meditar cuando ya fui más grande y empecé mi carrera como profesional. Pude meditar también en los errores que hacían los demás y como yo no quería repercutirlos en mí mismo, ¿no? Bueno, la envidia es una cosa súper feísima. La envidia es una cosa súper feísima porque tú miras en los demás a características que no tienes, pero en vez de hacerte ayudar y en vez de acercarte a esas personas que te pueden ayudar, tú simplemente sufres con los talentos de los demás. Y es algo súper extenuante que yo he sufrido en carne propia porque muchísima gente me ha hecho bullying. Y actualmente estoy en una situación de bullying. Tampoco quiero mencionar nombres, pero es algo que me ha pasado. Y sí, personas a las que yo he creído que eran amistades mías, que eran amigas mías, en el momento en el que yo decidí comenzar mi carrera como bailarina solitaria, en el momento que yo decidí ser la persona que soy, tener confianza en mi talento, bueno, esas personas simplemente porque les molesta mi luz, me han querido hacer la guerra y me han tratado de hacer bullying. Y el bullying es una cosa que, quiero decirles una cosa, el bullying es una cosa que afecta mucho más a la persona que hace el bullying, a la persona que se reúne en grupo para querer que la otra persona se aísle, porque es lo que me ha pasado a mí. Yo he sufrido el bullying en esa manera. La otra persona ha hecho grupo y ha hablado de mí, ha hablado mal de mí a todos para aislarme y para que nadie me llame para trabajo, para que ninguno de mis colegas me hable. Y bueno, solo por el simple hecho de que molesta mi talento. Y yo lo sé. Entonces yo simplemente les digo una cosa que ustedes que quiero que aprendan. Y bueno, este podcast esta vez lo quiero hacer bastante corto porque es súper sintético. Y bueno, y no he querido dar detalles de nombre, entonces no he querido ir a la historia, a contarles la historia realmente. He querido ser un poco más general porque quiero que quede esto que es la cosa más importante. Una cosa es vivir la competencia, ¿ok? Tú te puedes sentir en competición con otros bailarines y eso está súper bien porque eso es algo que yo he vivido en carne propia. Me he puesto en competencia también, no solo conmigo misma, que creo que es la primer competencia que uno tiene que hacerse, es tratar de mejorar sus mismos logros y sus mismas metas y tratar de mejorar su contenido, ¿no? Su contenido laboral, su contenido de personalidad, sus cualidades, ¿ok? Porque cuando tú tratas de mejorarte a ti mismo como cualidades, mejoras también. Entonces la primera competencia que tienes que hacer es contigo misma. Pero también existe otra competencia que es muy real y no es... No vamos a decir mentira, no vamos a decir, no, yo no hago competencia con los demás. No es así. El ser humano es muy competitivo y desde la etapa primitiva que los seres humanos salían a cazar, siempre valoraban quién cazaba más, quién cazaba el animal más grande. Entonces es un error decir, no, yo no compito con los demás. Siempre el ser humano se va a sentir en competencia con los demás. Quiero que sepan esto bien claro para que no digan, no es verdad, yo compito conmigo mismo. Eso es una mentira ilusoria que te han hecho creer, porque si tú no compites con los demás, si tú no te sientes en competencia también con los demás, de consecuencia no mejoras. Entonces, es muy real que la competencia con los demás existe, pero siempre que sea una competencia sana, siempre que tú, punto número 1, puedas mirar en los demás cuáles son sus puntos favorables, los puntos que los hacen exaltar y de consecuencia tú aprender de esos puntos. Yo he aprendido de personas en los que, de mujeres, de bailarinas en las que me he sentido en competencia y he mejorado porque he aprendido muchísimas de ellas, ¿ok?
He aprendido también de maestros hombres con los que me he sentido en competencia, porque a mí me gusta mirar mucho a los hombres y sentirme también en competencia con los hombres, no solo con las mujeres, porque nuestro mundo es muy machista. Y creo que para emerger en este mundo como bailarina tienes también que pensar como un hombre. Y he aprendido muchísimo de ello. ¿Ok? Entonces quiero que les quede esto bien claro. Sí tienes que sentirte en competencia en el mundo de la danza para poder mejorar. Sí tienes que convertirte en competencia, pero lo que no puedes sentir envidia, porque la envidia es un sentimiento que nace cuando tú crees que tú eres la única persona que tiene talentos y que tú crees que eres la única persona que puede resplandecer, cuando no es así. Todos tenemos un talento que podemos cultivar, que podemos hacer crecer. Y siempre, como dice mi mamá, hay alguien que va a ser mejor que tú en cualquier esfera de la danza o de la vida en general. Eres tú quien con tu inteligencia decides, sí, aprender de esas personas, ¿ok? Entonces, como ya dije, es muy normal que puedas sufrir la envidia en tu ámbito, ¿ok? Ahora yo estoy hablando de la danza porque es lo que yo he sufrido, pero puedes sufrirlo en cualquier ámbito. Tienes que tener la inteligencia de, si la sufres en el sentido que si la sientes, tienes que tener la inteligencia de calmar ese sentimiento, que es un sentimiento muy feo, porque a la larga a ti es a la persona que va a dañar, no es a la persona que sea envidiada. La persona que es envidiada siempre tendrá su luz. Entonces, si tienes ese sentimiento, trata de aliviar ese sentimiento, ir a la raíz y tratar de curarlo, ¿ok? Y si en vez eres una de las personas, como me ha pasado muchísimas veces a mí a lo largo de toda mi vida, que han sentido envidia, que te han hecho bulismo, que te han tratado de aislar, que es algo que todavía me pasa, y bueno, digamos que es una de las cosas que muchas veces uno se siente mal, porque me he sentido muchísimas veces mal y digo, pero ¿por qué pasa esto si esta persona es mi enemigo? Porque sí, uno tiene enemigos también en la danza, pero yo simplemente no hablo mal de ella, de esa persona. No me interesa simplemente lo que piensa, porque ya eso yo lo he dejado en el pasado, ya he tomado mis decisiones, y las decisiones que se tomen uno tiene que confiar en ellas, y bueno, ya tanto esa persona necesita trabajar como yo necesito trabajar. Entonces, si eres una de las personas que has sentido que te envidian, la mejor y el mejor consejo que te podría dar es seguir iluminando con tu luz la danza y lo que tú decidas de hacer, ¿ok? Porque iluminar aún más y creer más en tu luz y creer más en tu talento es lo que va a hacer apagar la llama de la envidia. Y bueno, si esa persona sigue envidiando, recuerda bien que es su problema, no el tuyo, ¿ok? Bueno, este ha sido un podcast un poquitico cortico. Yo creo que los 3 consejos están dentro ya del mismo cuento que les conté. Florinda no sé en qué terminó, simplemente no sé, porque cuando vine para acá, y para terminarles el cuento, cuando vine para acá, para Italia, ella estaba llorando porque yo venía para acá, para Italia, y cuando le pregunto a mi mejor amigo, pero ¿por qué está llorando si ella siempre me demostró que sentimientos un poco feos conmigo y hastio conmigo? Y entonces mi mejor amigo me dijo, ella no está llorando de la felicidad que tú te vas de Cuba y que vas a lograr tus sueños, ella está llorando de la tristeza y del odio. Entonces, con esta palabra quiero decir, no inundes tu corazón de odio, inúndalo de amor, inúndalo de cosas buenas, inúndalo de positividad, inúndalo de talento, inúndalo de cualidades hermosas para mejorar tú, ¿ok? No mires a los demás, no te focalices en las cosas positivas que tengan con los demás, porque creo que la primera cosa que te tienes que focalizar es en ti, mejorar
tú y aprender de los demás, de las cosas positivas que tengan los demás para ti personalmente, ¿ok? Pero no te focalices en los demás porque vas a llenar tu vida de odio y de rencor y de envidia, y creo que son cosas que no te van a permitir bailar y mejorar, ¿ok? Bueno, los 3 consejos que les he dejado están dentro de el recuento que les hice, así que si los quieren escuchar, escucha de nuevo el podcast y bueno, luego me digan qué les parece este tema, qué ustedes creen acerca de este tema, si han sentido alguna vez envidia en su vida, ¿ok? Si han sentido, si han sido molestados y han sido envidiados de alguna manera, si les ha pasado como me ha pasado a mí con mi mami, que me dijo, no te preocupes, no tienes que ser la mejor. Si han llegado alguna vez con tristeza a sus casas diciendo, pero ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo que hacen los demás? ¿Por qué no puedo ser la mejor? Y alguien les ha dado un consejo, como en este caso me ha dado mi mamá. ¿Qué les ha pasado en su vida? Cuéntenme acerca de ustedes y escríbanmelo. Y como ya están haciendo en Instagram, que estoy súper contenta de conocer acerca de su vida. Esto es algo que me ha pasado a mí y que todavía me sigue pasando. Todavía soy víctima de bullismo por algunos artistas, por algunos bailarines que sienten sentimientos desfavorables en cuanto a mi persona. Pero bueno, yo solamente quiero dar amor, solamente quiero dar mi danza, solamente quiero ayudar a quien se encuentra en dificultad de alguna manera y pueda ayudarle este podcast. Eso es algo que yo quiero hacer absolutamente por la gente que me sigue, por la gente que me quiere, por la gente que me ama. Y bueno, la negatividad, la envidia es algo que se lo dejo a los demás seres humanos para que lo sientan ellos. Yo en mi caso quiero solamente ayudar y aprender de los mejores, ¿ok? Porque siento que todavía hay mucho que aprender de los mejores bailarines, de las mejores personas, de las mejores maestros, de los mejores, de todo. Yo quiero aprender solo de los mejores y creo que esa es la única manera de poder llegar a todos los corazones de las personas. No sentir envidia, sentir amor, ¿ok? Y por supuesto sentirme un poquito también en competencia con los demás, porque creo que, como ya dije antes, el ser humano es muy competitivo. Entonces, si no nos ponemos en confronto con los demás seres humanos, no sabemos nunca el valor que tenemos, ¿ok? Les mando un besito grande. Este es mi podcast, La Bailarina, para todos ustedes. Espero que les haya servido esto. Y cuéntenme y háblenme de sus experiencias de vida, ¿ok? Les mando un abrazo grande con mucho amor, con mucho... Recuerden siempre que lo importante es tener buena vida. Mucho amor, buena vida, buena danza para ustedes de La Bailarina. Besitos y bendiciones a todos. Chao.